Muy bien. Vamos a ver la segunda práctica. La segunda práctica es una práctica bastante sencilla. Habíamos mencionado en la clase anterior que gran parte del trabajo de un programador, sobre todo cuando no pertenece a una empresa que se le conoce como una consultora, entonces uno de los trabajos o una de las partes esenciales de su trabajo es precisamente mantener una entrevista con el cliente. En este caso, el cliente entre sí y entre no va a pasar una serie de requerimientos, los cuales el ingeniero en sistemas o el licenciado en sistemas o el profesionista en sistemas necesita ir detectando a la voz de ya, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros somos ese licenciado o ese profesionista en sistemas y entonces pues ya mantenemos un contacto directo con el Colegio Casa del Niño y resulta que X o Y persona, representante del Colegio de la Casa del Niño, dice, mira, lo que pasa es que yo necesito que tú hagas un sistema donde yo pueda capturar las calificaciones de manera directa del alumno. Entonces, este alumno o esta plantilla más bien tendría que mostrarme las calificaciones que están reprobadas. Es decir, quiero que resalten las calificaciones que están reprobadas. Y aparte quiero que saque el promedio general de manera automática. Y ya tú le dices, no, pues que sí, y shalalala, y entonces hay una comunicación directa entre el cliente y el profesionista, y de esa comunicación, ya sea de manera escrita o de manera verbal, pues entonces se van bajando algunos requerimientos. Vamos a simular esa actividad. Actividad número 2. Se requiere que el profesionista en sistemas genere un formulario similar a una boleta de calificaciones donde se puedan vaciar los valores obtenidos de un alumno al finalizar su parcial. Se requiere que este formulario pueda resaltar aquellas materias reprobadas y que a la vez genere su promedio de manera automática. Ok, entonces, bajo este contexto, nosotros pudiéramos detectar de manera así muy superficial o muy rápida, a primera lectura, dos requerimientos. El primer requerimiento es resaltar las calificaciones reprobadas. Y el segundo requerimiento sería generar el promedio de manera automática. Entonces, lo que tiene que hacer o lo que pretendería hacer el ingeniero en sistemas es centrarse en estas dos oraciones, en estos dos requerimientos. ¿Ok? Profe, ¿y cómo le voy a hacer? Pues es que no me da información suficiente. ¿Qué creen? El trabajo de un ingeniero en sistemas prácticamente es así. Nunca se nos va a dar la información suficiente, por lo tanto nosotros tenemos que crear en sí como esta parte abstracta que yo siempre les he mencionado, que me permita a mí visualizar un sistema en producto final, es decir, lo que está pasando ahorita en presente, ahorita cuando yo estoy hablando y estoy diciendo esto, lo que está pasando en mi mente es que yo ya visualicé un producto final. Yo ya me fui a futuro, inclusive yo ya sé predecir qué errores va a tener el cliente y cómo es que los pudiera gestionar. Entonces vamos a crear precisamente este formulario.
Me da mucho gusto que regresemos, jóvenes, porque así les voy a poder enseñar base de datos de la manera que tiene que ser. Yes. Apellidos, grado y grupo. Nos vamos a regresar un poquito a primaria, donde las calificaciones van a ser de matemáticas, van a ser de español, van a ser de ciencias naturales, van a ser de geografía, que por cierto odiaba la geografía, la odiaba. Historia, cívica y ética. Ok, si ustedes se fijan, jóvenes, Excel, lamentablemente para mí, que yo soy súper malísimo en español, súper malísimo en mi ortografía, me representa un gran problema el hecho de que para Excel no exista la corrección de ortografía automática. No existe. Matemáticas me lo permitió escribir sin la A. Geografía creo que lleva acento, pero no sé dónde lleva acento. Geografía. Creo que aquí. No sé, ni siquiera sé si lleva acento. A ver los que son chingonazos en ortografía. Ciencia, ¿geografía lleva acento? Sí, en la I. Ok. ¿Qué más lleva acento? Cívica y ética, cívica. Cívica, cívica. Ética, Ética. en la E. Bueno, una de las cosas que quería recalcar es que precisamente, pues, Excel no maneja ese apartado de corrección automática. Sin embargo, eso no significa que no sea capaz de ayudarte a revisar las faltas de ortografía. Para revisar las faltas de ortografía, me voy a ir a la pestaña Revisar, me voy a ir al cuadrado que dice Ortografía y lo vamos a hacer de forma poco a poco, ¿sí? Ok. Aquí, anera. Me dice que hay una palabra. Aquí mira, anera. No quiero anera, quiero manera. Ok, entonces, aquí más bien lo voy a corregir desde acá, de manera. Ok. Automática, le voy a dar cambiar. Y listo, revisión de ortográfica completada, ya todo listo. ¿Sí? Entonces, pestaña revisar, botón ortografía, me voy a ir revisando palabra por palabra hasta que ya no encuentre ninguna. Muy bien. Ahora bien, vamos ahora sí con los requerimientos de nuestra actividad. Ok. Datos y calificaciones van a ser la parte central de mi formato. Entonces, voy a empezar a crear un formato, pues que se vea algo bonito. Si les surge alguna duda de todo lo que yo estoy haciendo, cómo hago una cosa, me preguntan, ¿eh? Luego por ahí también soy un poco obsesivo y me gusta que las cosas se vean uniformes. Ahí está. Va a ser ese mi formatito en cuanto a colores. Entonces, me voy a colocar yo yéndome a aquel entonces. ¿Cómo era César Antonio Mendoza Ayala en la primaria? Muy bien. Nombres, César Antonio. Apellidos, Mendoza Ayala. Grado, grupo. Yo iba en el grupo sexto C. Iba en el grupo C. Entonces vamos a ponerle sexto C. Matemáticas, realmente en matemáticas era malísimo, pero era la materia que más me defendía. Vamos a ponerle un 7. En español, vamos a ponerle 7 también. Odiaba español, pero tampoco era tan
Tan tumbado el burro. Ciencias naturales, vamos a ponerle 8. Geografía, vamos a ponerle 6. Historia 6 y cívica, no, vamos a ponerle historia 5 y cívica y ética 5. Porque, ay, historia, Dios mío. No sé cómo puede gustarles su historia, lo siento mucho. Se tenía que decir y se dijo. Lo siento mucho. Ahorita todavía ni siquiera la historia me gusta, pero ¿es necesaria? Sí, ya sé que es necesaria, pero muy bien. Entonces, ya tengo uno de los requerimientos, que en sí es generar un formulario similar a una boleta de calificaciones. ¿Qué sería esto? Fíjense como ahí había otro requerimiento muy por debajito, pero al fin y al cabo no deja de ser requerimiento. Un formulario similar a una boleta de calificaciones. ¿Sí? Y entonces ahí me dice, donde se puedan vaciar los valores obtenidos de un alumno, ya están. Y entonces vamos a empezar ahora sí a resolver pues los requerimientos principales de una, pues de esa entrevista pues que se tuvo con los maestros. Dice, resaltar las calificaciones reprobadas. Ok. Aquí en la pestaña inicio existe un botón que se llama formato condicional. Este botón de formato condicional, no muchos saben usarlos, sin embargo, nosotros nos vamos a enseñar a usarlo práctica tras práctica, ¿sí? Entonces, este formato condicional lo que me va a permitir es sobre un rango de celdas, porque no estoy seleccionando una celda, estoy seleccionando un rango de celdas, puedo implementar un rango, ¿sí? Un formato que me permita visualizar una u otra cosa. Por ejemplo, el formato condicional me permite reglas para resaltar celdas. Cuando las celdas son mayores, son menores, están entre un rango, son iguales a un valor, algún texto contiene algo, una fecha, un valor duplicado. Ok. Las reglas para valores superiores e inferiores, los 10 superiores, por ejemplo, ¿no? El top 10, el top 10 en cuanto a porcentajes, los 10 que obtuvieron menos calificación, ¿sí? Barra de datos, escala de colores y conjunto de iconos. Este conjunto de iconos yo lo utilizo mucho cuando necesito darles quién ya exentó, quién no ha exentado, quién se queda final, quién se queda. Entonces, de esta manera me ayuda a comprender un poquito de manera visual todas esas partes. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque quiero explicar una práctica un poquito más compleja para que ustedes alcancen a determinar de dónde sacan los valores y cómo es que yo los interpreto ya a nivel docencia. Muy bien, entonces me voy a ir a reglas para resaltar las celdas y voy a colocar es menor que. Cuando yo coloco es menor que, me va a pedir un valor. Si yo quiero cumplir el requerimiento número 1, que es resaltar las calificaciones reprobadas, aquí voy a colocar un 6, porque una calificación reprobada pues ya es tu 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, 5.5 hasta abajo. Y aquí hay algunos formatos que me van a permitir visualizar precisamente ese resalto. A mí siempre me ha gustado el relleno rojo claro con color texto rojo oscuro, que sería esto que ustedes están viendo. Le doy a aceptar y pum. De manera automática me está resaltando esas dos celdas. ¿Por qué? Pues porque contienen un 5. Es importante reconocer, jóvenes, que uno de los requerimientos principales para que Excel existiera fueron sistematizar o automatizar algunos trabajos que se volvían muy constantes y muy aburridos en el área de la administración y la contabilidad. Cuando los usuarios finales, en este caso nosotros, comenzamos a utilizar precisamente esta hoja de cálculo, vimos que los fundamentos y la programación en algoritmos algebraicos y matemáticos de Excel, que Excel contenía, vimos que podíamos escalar todavía más este programa. Lo podíamos escalar y escalar y escalar hasta que vimos que con la inclusión de fórmulas manuales, para nosotros no había absolutamente ninguna limitación.
Y entonces pudimos hacer promedios, pudimos hacer que esa contabilidad en Excel se pasara a la ingeniería, se pasara a las matemáticas, se pasara a TLR. Y entonces fue como Excel fue creciendo y creciendo y creciendo y agarrando poder y agarrando poder. Ahora tenemos esta función de formato condicional, pues que nos sirve para lo que acabamos de explicar, que miren, cumple perfectamente con el requerimiento de la existencia de Excel. Automatizar absolutamente cualquier proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en matemáticas digo, chin, me equivoqué, no era un 7, era un 4, y le cambio el 4, ¿qué hace? Se me resalta la celda. ¿Por qué? Porque un 4 es reprobatorio. Si español no era 7 y era 10, permanece igual en blanco. ¿Por qué? Porque sigue permaneciendo aprobatoria. No, chin, sí era 8. Sí había pasado mi alumno, nada más que yo me equivoqué. Entonces le modifico al 8 y desaparece ese resalto. ¿Sí? Esta es una de las principales tareas, jóvenes, que Excel tiene. Automatizar todo proceso. Y ahora, ¿qué nada más me falta? Pues el promedio final. El promedio final entonces voy a decir que es igual. Aquí, curiosamente, como yo les decía, pues contablemente y financieramente sí existe una fórmula que se llama promedio. Vamos a utilizarla, ¿sí? Entonces colocamos el signo igual, colocamos el nombre de la función, que en este caso sería promedio, y pasamos los argumentos. Recordamos que los argumentos son datos que la fórmula ocupa para que la fórmula sepa qué calcular o qué realizar de manera correcta. En este caso, me están pidiendo argumentos número 1, número 2, número 3, número 4. Este sería mi número 1, este sería mi número 2, este sería mi número 3, mi número 4, mi número 5 y mi número 6. Pero me da flojera escribir celda, por lo tanto voy a agarrar un rango. El rango, al igual como si estuviera seleccionando texto en Word, lo que voy a hacer es clic izquierdo sin soltar, bajo, 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 hasta llegar a la última calificación, y entonces suelto el clic y ya me sale mi rango. Entonces ahí está diciendo, voy a sacar el promedio desde la celda J8 hasta la celda J13. Cierro mi paréntesis, doy enter y me dice que el promedio final es de 7. Ahora, este promedio final también le voy a aplicar formato condicional, que sea menor que 6. Y entonces, al momento en que yo repruebo, el promedio se va generando de manera automática y aparte se va modificando si tiene que resaltar la celda por estar reprobado o no tiene que saltar la celda por no estar reprobado. Recordemos, jóvenes, que como condición para Excel, una fórmula siempre se tiene que iniciar con un signo igual.